es que las demostraciones son maravillosas. Finalizó Sosa-Kif99 en su mensaje donde me pregunta si puedo explicar una demostración específicamente de la fórmula general. ¿Qué es una demostración? Pudiéramos pensar que es un show, presentación, magia, que de hecho eso va a aparecer, pero en matemáticas se refiere a un argumento lógico paso a paso que prueba, sin lugar a dudas, que una afirmación es verdadera para todos los casos posibles. Y la fórmula general es la que se utiliza para dar solución a ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado que están expresadas de la siguiente forma. Ax cuadrada más bx más c igual a 0, siendo que a debe de ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque si a fuera igual a 0, esto se convierte en un 0 y si el 0 lo multiplico por x a la 2, se va y ya no sería una ecuación cuadrática. La fórmula general entonces va a dar solución a este tipo de ecuaciones ayudándonos a encontrar los posibles resultados de x, sus raíces, por medio de los coeficientes a, b y c. Y la fórmula general se ve de la siguiente forma. Y se lee así. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A continuación, a través de la demostración, vamos a ver de dónde sale la fórmula general. ¿Qué tiene que pasar para que quede de esta manera? De aquí. No parece, pero aquí adentro está la fórmula general y vamos a ver cómo extraerla. El primer paso consiste en dividir cada uno de los términos en el coeficiente principal. ¿Cómo sabemos cuál es ese? Vamos a fijarnos cuál de los términos tiene su exponente más grande. Este está elevado a la 1, este está elevado a la 2. Entonces, este es el principal. Por lo tanto, este es el coeficiente principal. Divido todo entre a. Por propiedad distributiva vemos que si arriba ocurre una suma o una resta y abajo solo hay un término, podemos entonces dividir cada término en el término de abajo. Lo que sigue es resolver cada una de las operaciones de forma individual. En el primer caso, vemos que el término a se repite en la parte de abajo, podemos cancelar las a's. En la segunda fracción vemos que ningún término se puede dividir entre el otro, queda igual. A manera de sugerencia, esta x podemos extraerla. Y la siguiente fracción es c sobre a. Esto tampoco se puede dividir, queda igual. El siguiente paso consiste en dejar del lado izquierdo todo lo que tenga una incógnita y las constantes pasarlas del lado derecho. Si esta fracción está sumando de este lado, va a pasar de este lado restando. A continuación, lo que se va a hacer es completar el cuadrado, es decir, agregar un término de este lado para que esto se convierta en un trinomio. ¿Cómo se completa el cuadrado? Lo que hacemos es tomar el coeficiente de nuestra x elevado a la 1, b sobre a, lo vamos a dividir a la mitad y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Dividirlo a la mitad es lo mismo que decir que lo vamos a multiplicar por un medio. La multiplicación se hace directa. B por 1, b, a por 2, 2a. Primero colocamos la cantidad y luego la letra. Este resultado ahora lo vamos a elevar al cuadrado. B al cuadrado, b cuadrada. 2a al cuadrado es lo mismo que decir 2 al cuadrado, 4. A al cuadrado, a cuadrado. Y este término lo vamos a colocar en la parte de arriba para completar el cuadrado. Si colocamos esto del lado izquierdo, también lo vamos a colocar del lado derecho para mantener el balance. Lo que sigue ahora es factorizar lo que está del lado izquierdo. Este trinomio lo vamos a pasar a un binomio al cuadrado. ¿Qué término tenemos que multiplicar por sí mismo para que nos dé x cuadrada? X. Luego notamos los signos, hay un más y hay un más. El signo de aquí en medio va a ser un más. El término que coloquemos aquí, multiplicado por sí mismo, nos debe de dar el tercer término del trinomio y a su vez el término de aquí, multiplicado por el primer término y luego multiplicado por 2, nos tiene que dar el término del medio. ¿Cómo podemos entonces calcular el término que va de este lado? Una sugerencia es fijarnos en el tercer término del trinomio y calcular su raíz cuadrada. Otra forma de poder calcular esto es dividir en dos raíces, una raíz arriba y una raíz abajo. La raíz de b cuadrada, b. Y la raíz cuadrada de 4a cuadrada es la raíz de 4, 2, y la raíz de a cuadrada, a. Y este término lo vamos a colocar dentro del paréntesis. Una forma de revisar que esto sea correcto es multiplicar este término por este término y luego por 2 y nos tiene que dar el segundo término del trinomio. Tenemos el término por la x, la ponemos sobre 1 para expresarlo a manera de fracción, por el 2 que también lo ponemos sobre 1 para expresarlo a manera de fracción. B por x por 2, 2bx, 2a por 1, 2a. Observamos y vemos que el número 2 se repite arriba y abajo, que es lo mismo que decir 2 entre 2, 1. Por lo tanto, los dos se cancelan. Queda como resultado b sobre a, x. Al revisar el segundo término, vemos que es correcto. Ahora vamos a ver que quedó del lado derecho y hay una resta de fracciones. Nosotros cuando vamos a realizar suma o resta de fracciones, lo que queremos es que se maneje de preferencia los mismos denominadores. En este caso lo que queremos hacer es que uno de los dos términos se parezca al otro. Vemos que comparten la a. Podemos hacer que el 4a cuadrado se parezca a la, tuviéramos que reducirlo y lo más fácil siempre es incrementar. La a, ¿podemos hacer que se parezca al 4a cuadrada? Sí, sí podemos. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando.
¿Por cuánto tengo que multiplicar a para yo obtener 4a cuadrada? Y aquí al lado, aunque no se note, hay un 1. ¿Qué le tengo que hacer al 1 para que se convierta en 4? Multiplicarlo por 4. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a para que se convierta en a cuadrada? Por a. Si yo coloqué en el denominador un 4a, en el numerador voy a escribir lo mismo. ¿Esto por qué? Porque si yo divido 4a entre 4a, me va a dar 1. Es como si esta fracción yo le estuviera multiplicando por 1. No es que esté incrementando o disminuyendo su valor, simplemente se está reescribiendo en términos de denominador de 4a cuadrada. ¿Por qué? Para poder hacer nuestra resta de una forma más sencilla. Realizamos nuestra multiplicación de fracciones. Sugiero empezar con el signo para que no se nos olvide. Menos por más, menos. C por 4a, 4ac. Siempre iniciando con el número y después con nuestras letras en orden alfabético. A por 4a, 4a cuadrada. En lugar de escribir menos c sobre a, vamos a escribir este término. Ambas fracciones tienen los mismos denominadores. Procedemos a hacer la resta. Vemos que el denominador es el mismo y ahora en los numeradores el primer término está en negativo y el segundo en positivo. Y lo que se recomienda es iniciar primero con los que tienen signo positivo y luego los que tienen signo negativo. Y para este punto se terminó de simplificar lo que estaba a la derecha del signo del igual. Y ahora nos damos cuenta que solo tenemos una x. Nuestra misión va a ser despejar esa x. Nos fijamos y vemos que le está afectando. Hay un término aquí al lado, pero al mismo tiempo todo esto está siendo afectado por un 2. Si de este lado está realizando esta operación, de este otro lado va a ser una raíz. Esta raíz nosotros la podemos dividir en una raíz en el numerador y en otra raíz en el denominador. Esta raíz la podemos calcular y decimos, ¿cuál es la raíz de 4a cuadrada? O bien, ¿cuál es la raíz de 4 y cuál es la raíz de a cuadrada? Y nos queda 2a. Como ya quitamos el exponente de este lado y no hay una constante que esté multiplicando del otro, podemos eliminar paréntesis. Si de este lado esta fracción está sumando, al pasar de este otro lado va a hacerlo restando. Y no olvidemos agregar el más menos que corresponde a los posibles resultados de la raíz. Ambas fracciones comparten el mismo denominador. Pudiéramos alargar la línea y solamente dejar un término, obteniendo finalmente la fórmula general.